Bienvenidos a un nuevo capítulo del interesante mundo de Power Query. En este video vamos a estar conversando acerca de las funciones de fecha y tiempo y también de las funciones de fecha, tiempo y zona horaria. Si en algún momento te has tenido que enfrentar al desafío de manipular fechas y horas en tu modelo de datos, en este video vamos a aclararte muchas de las dudas que seguramente te han surgido durante ese proceso. Vamos a ver cómo podemos sacar el máximo provecho de estas funciones para transformar y manipular nuestros campos de fechas, de horas y de zonas horarias en nuestro modelo de datos. Sin perder un minuto más, comencemos a dominar el tiempo con Power Query. En pantalla tenemos una tabla bastante sencilla. Básicamente tiene dos columnas y de acá lo que nos interesa es esta columna, la columna Date, porque tiene el tipo de datos con el que vamos a trabajar, que en este caso es fecha y hora. A partir de esta columna vamos a comenzar a utilizar las funciones que hemos mencionado y vamos a ver los distintos resultados que nos van a arrojar estas funciones. Como vemos, aquí tenemos un campo de fecha y hora y supongamos que necesitamos definir, porque aquí no lo tenemos claro, una zona horaria. O sea, necesitamos que cuando nosotros subamos nuestro reporte al servicio de Power BI nos respete la zona horaria que nosotros hemos definido para este tipo de datos. En este caso, aquí no lo tenemos definido, no podemos saber cuál es. Sin embargo, si contamos con una función que nos permite definir de manera manual la zona horaria que nosotros le queremos asignar a este campo de fecha y hora. Para eso vamos a ir aquí al menú agregar columnas, vamos a ir a la opción columna personalizada y vamos a agregar una columna que le vamos a colocar add zone. Y para esto tenemos una función que se llama datetime y aquí la podemos ver al principio, .add zone. La agregamos y esta función que nos pide un valor de tipo fecha-tiempo, en este caso es nuestra columna date, y adicional le tenemos que dar la hora de la zona horaria o el tiempo, en este caso un número entero. Por ejemplo, en mi caso, mi zona horaria es -5, estoy en Colombia, entonces yo aquí puedo colocar -5. Supongamos que mi zona horaria no solamente tiene un valor en horas, sino que también tiene un valor en minutos, 5 horas y media. Bueno, en este caso, agregamos una coma y podemos agregar el tiempo de la zona horaria en minutos. Por ejemplo, si son 30 minutos, si son 15 minutos, aquí lo colocamos, cerramos paréntesis, le damos a aceptar y se va a agregar esa zona horaria. En mi caso, lo voy a dejar solamente con -5, le doy a aceptar y miren que ahora tengo mi campo, fecha, hora y este -5 que está aquí hace referencia a la zona horaria. De hecho, si aquí le aplico ese tipo de formato, fecha, hora, zona horaria, me lo reconoce sin ningún problema. Ahora vamos a ver otra función muy sencilla. Tenemos nuestro campo fecha y queremos extraer tenemos nuestro campo fecha y hora y queremos extraer solamente la fecha. Nos colocamos, en este caso nuevamente, vamos a estar trabajando siempre en agregar columna para ver el resultado. Vamos a columna personalizada y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, solo fecha. Y para eso tenemos una función que es la función datetime.date. Y la podemos ver. Esta función lo que va a hacer es que precisamente nos va a devolver el componente, solo el componente de fecha de nuestro valor fecha y hora. En este caso le vamos a pasar la columna date, que es el que tiene nuestro dato fecha hora, cerramos paréntesis, le doy a aceptar
y, como bien lo dice la documentación, nos retorna únicamente el campo de fecha de este valor. Estamos extrayendo solo la fecha. Lo podemos hacer con esta función que acabamos de ver. Ahora supongamos que queremos agregar una columna que nos dé la fecha y hora actual de nuestro sistema, de la computadora en la que estamos trabajando. En ese caso, vamos a ir siempre en agregar columna personalizada. Y acá vamos a ir le vamos a colocar fecha actual. Y para eso tenemos la función date, aquí las podemos ver, datetime.fetchLocalNode. Esta función nos retorna precisamente, devuelve la fecha, aquí lo podemos ver, devuelve la fecha y la hora actual de la zona horaria local. Acá lo interesante es que fíjense que la documentación nos dice que este valor es fijo y no cambiará con las sucesivas llamadas. Entonces, acá simplemente es cuestión de abrir y cerrar paréntesis, le damos a aceptar y en este momento está agregando lo que es la fecha y hora actual de mi sistema. Tenemos otra función que hace exactamente lo mismo. Voy a agregar aquí nuevamente columna personalizada. Voy a colocarle fecha actual 2. Y en este caso es la función datetime.localNow. Fíjense, aquí está esta función. Abro paréntesis para ver la información de la función. Entonces puedo tener la información y me dice, devuelve la fecha y la hora actuales de la zona horaria local. Bien, en este caso, fíjense que la primera me devuelve la fecha y hora de mi sistema y esta me devuelve la fecha y hora de la zona horaria local. Bien. La documentación no es muy clara en ese sentido, que dice que en este caso menciona que es posible que no cambie, que ese valor es fijo y no cambiará con las sucesivas llamadas, a diferencia de esta columna que sí cambia con las llamadas sucesivas que se hagan. Sin embargo, la realidad es que si vengo acá y le doy actualizar todo, en este momento vamos a ver que ambos valores se actualizan, ¿no? En lo personal, prefiero siempre utilizar datetime.localNow porque, como vimos, dice que se basa en la zona horaria local. Entonces, la idea es conocer las dos funciones, pero preferiblemente, en lo personal, trabajo con esta función. Así como tenemos una función que nos permite extraer solo el campo de fecha de un campo de fecha y hora, también tenemos una función que nos permite extraer solo la hora. Para eso vamos a ir en agregar columna personalizada, y aquí vamos a utilizar solo hora, vamos a colocarle este nombre y vamos a utilizar la función datetime.time precisamente. Abrimos paréntesis, le pasamos nuestro campo fecha y hora, cerramos paréntesis, le damos a aceptar y fíjense que hemos extraído solamente la hora de ese campo de fecha y hora. Ahora supongamos que necesitamos agregar una hora fija. Nosotros queremos agregar una fecha y una hora fija para algún tipo de cálculo, ¿no? Necesitamos un valor que sea fijo en todas nuestras filas. Para eso, vamos a ir aquí en columna personalizada nuevamente. Y en este caso, vamos a colocar aquí valor fijo como nombre. Y en ese caso voy a utilizar el símbolo numeral y voy a escribir la expresión datetime. Y voy a abrir paréntesis. Con esta expresión, yo puedo crear
un campo de fecha y hora. ¿En qué orden? Bueno, lo primero que le vamos a pasar precisamente es el año, luego el mes, luego el día, luego le pasamos las horas, los minutos y los segundos. Supongamos que queremos agregar como un valor fijo el inicio del segundo semestre. Entonces, en este caso, voy a colocarle 2023, que es mi año inicial, coma, el mes de julio, que en este caso es el mes 7, el día en que va a iniciar, el día 1, y supongamos que en este caso yo quiero que esto inicie a las 7 de la mañana. Entonces coloco 7, 0, 0 y cierro paréntesis. Le doy a aceptar y miren que aquí me acaba de agregar un campo con esa información. Tengo allí 1 de julio de 2023 a las 7 de la mañana. Es una manera en que podemos agregar un valor fijo de manera directa a nuestro modelo de datos, un valor de fecha y hora. Estas son algunas de las funciones más básicas de este tipo de datos, del tipo de datos fecha y hora. En la documentación oficial de Microsoft se pueden encontrar más funciones, pero realmente en mi experiencia son funciones que no se utilizan con frecuencia. Igual, en la descripción de este video les dejo el enlace de la documentación oficial de Microsoft, donde pueden encontrar todo este listado de funciones y cómo utilizarlas y el resultado que les arroja cada una de ellas. Pero básicamente la forma de trabajar con estas funciones es esta que hemos visto acá. Debemos tener un campo donde tenemos nuestro tipo de datos y a partir de esta función siempre vamos a pasar nuestro campo como un parámetro y eso nos va a arrojar un resultado. Vamos a ver ahora algunas funciones interesantes de fecha, hora y zona horaria. He quitado algunas de las columnas que ya trabajamos y dejé la columna donde agregamos la zona horaria porque nos va a servir para aplicar una función en específico. En este caso, nosotros podemos, al igual que agregamos una columna donde teníamos la fecha y la hora actual del sistema o la fecha y hora de nuestra zona horaria local, también podemos hacerlo con zonas horarias. Acá la diferencia realmente es que adicional al campo de fecha y hora nos va a agregar siempre la información de zona horaria. Siempre nos va a agregar esa información. Entonces nos vamos a encontrar acá que tenemos funciones muy parecidas. Por ejemplo, aquí tenemos date, time, zone, y fíjense que tenemos fits local noun, que básicamente lo que va a hacer es agregarnos la fecha, hora y zona horaria actual de nuestro sistema. Y aquí más abajito tenemos day, time, zone, local noun, que va a hacer lo mismo, agregarnos la fecha, hora y zona horaria de nuestra zona horaria local. Nos dan el mismo resultado. Sucede algo muy parecido con la documentación. Microsoft dice que esta posiblemente no se actualiza. Si le doy clic acá podemos ver. Nos dice este valor es fijo y no cambiará con las sucesivas llamadas. Mientras que aquí simplemente dice devuelve la fecha y la hora actuales en la zona horaria local. Preferiblemente trabajo con esta. Si yo le doy clic a esta función, abro y cierro paréntesis y le doy a aceptar, fíjense que me está devolviendo la fecha actual con la zona horaria, con mi zona horaria local que es -5. En este caso, si utilizara la otra función fits local noun, me arrojaría el mismo resultado con la salvedad, como menciona la documentación de Microsoft, que es un valor fijo y que no se actualizará en llamadas sucesivas. Entonces, en ese caso, para evitar inconvenientes, es preferible trabajar con esta función. Supongamos que en nuestro modelo de datos, nuestro dato ya viene con una zona horaria establecida, pero nosotros no queremos
tener esa zona horaria. Digamos que queremos hacer todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo, que es agregando zonas horarias. Acá queremos remover la zona horaria. Para eso contamos con una función precisamente que se llama time zone, y aquí la podemos ver, remove zone. Esta función remueve, quita por completo la zona horaria. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar la columna add zone, que fue la columna a la que nosotros le agregamos la zona horaria. Cierro paréntesis, le doy a aceptar y miren que tengo ahora mi columna, pero sin esta zona horaria que le había agregado. Y de esa manera removemos la zona horaria. Hay un ejercicio bastante interesante que suele hacerse, que es el de colocar en nuestros reportes la última hora de actualización de nuestro reporte. Y para eso se crea una columna donde colocamos la fecha y hora actual de nuestro sistema, y eso después lo colocamos en el reporte de Power BI, sobre todo cuando son enlaces públicos. Ahora bien, ha habido muchos casos, he visto muchos casos donde siempre preguntan, ¿por qué si yo coloco una hora, cuando se actualiza, mi reporte público me muestra una hora distinta a la hora que debería mostrarme? A veces pasa por un tema de configuración de zonas horarias en el servicio de Power BI, en la cuenta de Microsoft. Sin embargo, la manera más sencilla de lidiar con esto y quizás de poder obligar a Power BI que respete la zona horaria que nosotros hemos determinado es haciendo uso de una función en particular. Supongamos que yo trabajo acá en Colombia, y ¿qué pasa? Cuando yo agrego todas mis funciones de hora y de tiempo, Power BI lo está tomando con mi zona horaria local, que es -5. Supongamos que yo estoy armando un reporte para Argentina y necesito hacer esto que les acabo de decir, que me muestre la última hora de actualización, pero basado en Argentina, no basado en mi zona horaria de Colombia. Y yo tengo, como acabamos de ver acá, mi zona horaria es -5. Eso lo podemos cambiar. Para eso vamos a agregar una columna personalizada. Vamos a utilizar la función datetime zone, y en este caso vamos a utilizar la función switch zone. Esta función switch zone, ¿qué hace? Esta función me va a permitir cambiar la zona horaria que ya le ha asignado o que se ha asignado en ese campo. Vamos a seleccionar acá la columna personalizado que tiene mi zona horaria local. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a pasarle cuál es la nueva zona horaria con la que yo quiero que trabaje. En este caso les planteaba el ejemplo de Argentina. Su zona horaria es -3. Coloco -3, cierro paréntesis, le doy a aceptar. Y miren que acá tengo, vamos a ver este primer registro. Aquí tengo 4 de agosto del 2023, 11:09 de la mañana. Acá, donde he hecho el switch de la zona horaria, donde le he dicho, conviérteme esta zona horaria de Colombia a Argentina, la diferencia son 2 horas. Fíjense que me aparece 4 de agosto del 2023, 1:09. Me está colocando el horario de Argentina, porque le he cambiado la zona horaria haciendo uso de esta función. Entonces, cuando quiera colocar ese cartelito de última hora de actualización, voy a utilizar este campo, porque es el campo que tiene la zona horaria correcta, la zona horaria que debe tomar para colocar ese valor de última actualización. En mi caso, es la manera en como yo lo resuelvo. Entiendo que hay otras personas que lo hacen utilizando DATS, y agarrando y sumando horas. Bueno, es válido. Como todo, no hay una única forma de solucionar. Sin embargo, en mi caso, me parece mucho más sencillo. Lo que creo es una función, creo una pequeña tabla
que tiene solo la fecha y hora actual y agrego una columna que tiene la fecha y la hora con la zona horaria en la que quiero que se vea esa información. Al igual que como en el caso de las funciones de tiempo y hora, de fecha y hora, hay otra serie de funciones que son funciones como para validar si está dentro de un rango, pero que en mi experiencia no me ha tocado utilizarlas. Entonces, digamos, estas que hemos visto son las más comunes o las que yo considero pueden ser de mayor utilidad a la hora de trabajar con campos de fecha y sobre todo poder hacerlo desde Power Query de una manera muy sencilla, de una manera muy rápida y muy eficiente. Como mencioné anteriormente, en la descripción del video estoy dejando el enlace de la documentación oficial de Microsoft acerca del resto de las funciones. Si lo quieren consultar, bien pueden ir allí y de manera muy sencilla van a poder encontrar esa información. Si quieres profundizar más en este tema, por acá te dejo el enlace a un video anterior en donde estuvimos viendo las funciones de fecha dentro de Power Query. Si este video te ha gustado, te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta antes de irte y compartirlo con otras personas. De esa manera me ayudas a mí a crecer y también ayudas a que otros se beneficien de este conocimiento. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte, activar las notificaciones, de manera que te mantengas al día con todo el contenido que estamos generando. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.